Buenas noches. Comenzando con la exposición, vamos a hablar de la RTF 115595 del año 2014, acerca del caso de gastos de viáticos y mantenimiento de vehículos. Los integrantes del equipo somos Condori Cristín, dice Gabriela, Rafael Zabaleta, Nicole Stephanie y quienes habla Alvarado Antunes, digo Ana. Buenas noches, soy Stephanie Nicole. A continuación voy a explicar la posición del recurrente. El recurrente señala que tomó conocimiento del requerimiento 10-11-138 recién el 13 de septiembre del 2010, dado que el receptor del documento lo extravió, así que incumplió en el plazo establecido. Los gastos financieros cuestionados en la administración son intereses bancarios, comisiones, mantenimientos y otros títulos valores. La documentación presentada no resulta de aplicación en el inciso G del artículo 24 y 55 de la LIR. La resolución apelada desconoce los gastos normales y razonables, ya que no se presentó la documentación sustentatoria en la etapa de fiscalización. El acta notarial acredita que la Administración se negó a certificar las copias de la diversa documentación que presentó para sustentar los gastos incurridos. Y finalmente, los procedimientos fueron realizados por el señor Ítalo Alcántara Hernández, sin tener representación que lo facultara para solicitar prórrogas, atender el requerimiento de fiscalización, por lo que dicho requerimiento es nulo. Siguiente, por favor. Pese a esto, la Administración declaró infundada la reclamación, encontrándose el procedimiento de fiscalización conforme a ley. La recurrente no cumplió con mostrar documentación ni presentar análisis requeridos del requerimiento 10-11-138, incurriendo así en infracciones 1 y 5 del artículo 177 del Código Tributario, por lo que procedió a declarar infundada la reclamación contra la resolución de la multa 10-200-269-87 y 10-226-98-8. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Diego Alvarado. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del tema acerca de la posición de la Administración Tributaria, ¿no? En primer lugar, acerca de la resolución de determinación 102.3/6523. Ok. En este caso, la administración sustenta que la recurrente no acreditó los gastos de ventas, administración, financieros, diversos y distribución legal de la renta, conforme al resultado indicado por el requerimiento 1021-10-138. Además, se ha solicitado a la recurrente, esto mediante el requerimiento de información 10-321-845, la presentación de libros, registros, comprobantes de pago, así como la presentación del análisis de las cuentas tanto de ingresos como de gastos. Y se ha dejado constancia, mediante este requerimiento, que la recurrente no ha cumplido con la entrega de la información solicitada, ¿no? Además, posteriormente, en dos ocasiones, sean mediante los requerimientos 10.221 y 11.27, 10.21, 11.27 y 10.22, 11.24, se volvió a solicitar la información contable sin el cumplimiento por parte de la recurrente. Ahora, mediante lo expuesto previamente, se evidencia que la recurrente no ha cumplido con la presentación de la información solicitada por la administración. Entonces, la administración, mediante estos dos artículos, sustenta su posición, ¿no? El artículo 141 del Código Tributario y el 148. Ok. En el 141 se indica que aquella información que no ha sido presentada durante la etapa de fiscalización, hablamos de información contable, el análisis de ingresos y gastos, de compras, ventas, etcétera. Aquella información que no ha sido presentada en esta etapa no va a poder ser, no podrá ser utilizada posteriormente como medios probatorios. Ahora, respecto al artículo 148 del Código Tributario, indica algo similar, pero en una etapa mucho más avanzada, que es en la etapa de la apelación, que ya es ante el Tribunal Fiscal. Aquí se indica que aquella información no presentada previamente por la recurrente, como ya mencioné, ¿no? Registro de compras, ventas, muestras de ingresos y gastos, etcétera, aquella que no se ha presentado en primera instancia no va a poder ser utilizada durante la instancia de apelación en el Tribunal Fiscal. Eso es. Entonces, por eso se realizaron los reparos, ¿no? De la administración. Ahora, respecto a la resolución de determinación 102.3/2524, como ya hemos visto previamente, la recurrente no cumplió con la presentación tanto de descargos ni como de documentación sustentatoria para acreditar los gastos. Entonces,
Al no acreditar estos gastos, ¿qué hizo la administración? Aplicó una tasa adicional del 4.1%, basándose en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este caso viene a ser la tasa del 30% para perceptores de tercera categoría. Esto con incidencia a lo indicado en el artículo 24, inciso G, de la Ley del Impuesto a la Renta, respecto a dividendos, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, como bien indica la RTF, los gastos no sustentados por la recurrente constituyen egresos de tercera categoría. Entonces, al no ser susceptibles de posterior control tributario, se consideran esos gastos como dividendos. Esto mediante lo indicado por el artículo 55, ¿no? Por no presentar la documentación en los plazos requeridos por la administración. Se considerarán como dividendos y se les aplicó, en este caso, en su totalidad la tasa adicional del 4.1%. Esto es lo que sucedió. Bueno, continuando, ahora les mencionaré la resolución de la multa, empezando por la 102.02.69.86, la cual incumple con el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, que se refiere a no incluir en las declaraciones de ingresos sus rentas, patrimonios, actos grabados u omitir circunstancias que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Para esto tenemos la tabla 1 de infracción y sanciones del Código Tributario respecto al numeral 1 del artículo 178, el cual se refiere que se va a incurrir en lo que es la multa equivalente al 50% del tributo omitido o del 50% del saldo o en todo caso al 15% de la pérdida en caso hubiera o al 100% del monto obtenido indebidamente. Además, debo recalcar que las multas no podrán ser bajo ningún concepto menores al 5% de la UIT y como recordamos, para el año 2008 la UIT fue de un total de 3.500 y cumpliendo con esto el 5% se refiere a 175 soles como mínimo. Siguiente. Muy bien, dentro de esto se ha indicado que la sanción corresponde al 50% del tributo omitido determinado en dicha resolución, el cual nos arrojaría para la multa del número 102.02.69.86 un total de 451.726 soles con 50. Siguiente. Muy bien, continuando con la resolución de la multa 102.02.69.87 y 102.02.69.88, ambas incumplen con el artículo 177 del Código Tributario, pero en distintos numerales. La inicial, la 6987, incumple con el numeral 1, el cual nos indica no exhibir los libros, registros u documentos que ésta solicita. Y respecto a la resolución 102.02.69.88, se incumple con el numeral 5, el cual indica no proporcionar análisis de gastos, ingresos por cuentas, liquidaciones, entre otros. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos nuevamente la tabla 1 de infracciones y sanciones del Código Tributario. Para el primer caso, es decir, para el incumplimiento del numeral 1, nos indica que la multa va a ascender al 0.6% de los ingresos netos y al mismo tiempo esta no puede ser menor del 10% de la UIT ni mayor a 25 UITs, en el cual el rango sería de 350 soles con un máximo de 78.500 soles. Respecto al incumplimiento del numeral 5, la multa será ascendente al 0.3% de los ingresos netos, no podrá ser menor del 10% de la UIT ni mayor a 15 UITs, con un rango desde 350 soles y máximo de 52.500 soles. Siguiente. Muy bien, tenemos que recalcar también lo que es el anexo 2 del reglamento del régimen de graduabilidad, en el cual nos indica que si se subsanan las infracciones dentro del plazo establecido, se va a contar con una rebaja del 80% en el caso del numeral 1 y del 70% en el numeral 5. Además de esto, la rebaja será de un mínimo de 50% para ambos casos si es que no se les llega a pagar. Volviendo nuevamente con la multa número 102.02.69.87, para este caso se le aplica el 0.6% del ejercicio del 2009, el cual la multa asciende a 61.114 soles, y para la multa 69.88 el 0.3%, con un total de
30.557 soles. Siguiente. Por último, recalcar que el Tribunal Fiscal confirmó así la resolución de la SUNAT, dándole conformidad a lo establecido. Eso es todo. Muchas gracias.